¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre si realmente conocemos toda la historia de la creación? Y si te dijera que hay un misterio oculto en la Biblia, algo que muy pocos se atreven a cuestionar. Antes de que Adán fuera formado del polvo de la tierra, las Escrituras mencionan la existencia de otros seres, conocidos como los hijos de Dios. Pero, ¿quiénes eran estos seres y por qué es un tema tan poco debatido hoy en día? Hoy exploraremos este profundo enigma, analizando no solo los textos bíblicos, sino también tradiciones antiguas y teorías que desafían la visión tradicional de la creación. Pero antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, me gustaría saber en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Y aprovechando la oportunidad, si aún no lo has hecho, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de las próximas historias que hemos preparado especialmente para ti. Ahora sí, vamos a abordar de inmediato este asunto que, sin duda, desafiará tu manera de pensar. Pero antes de continuar, haz una breve pausa y reflexiona conmigo. Si estos seres misteriosos existían mucho antes de que el ser humano pisara la tierra, ¿realmente podemos afirmar que Adán fue el primer hombre? ¿O será que, escondido entre líneas, existió algo o alguien anterior a él? Tal vez una presencia olvidada con el tiempo o incluso deliberadamente silenciada, borrada de las versiones tradicionales que conocemos. Imagina por un momento que estás en los albores mismos de todo, antes de que la vida humana existiera, antes de que el jardín del Edén fuera formado y antes de que la luz fuera separada de las tinieblas. En este instante primordial, los llamados hijos de Dios ya estaban allí, observando con reverencia y asombro cómo se desplegaba el plan divino ante sus ojos. Pero ¿qué estaban haciendo exactamente en ese momento crucial de la historia cósmica? Un fragmento fascinante del libro de Job plantea esta cuestión de manera enigmática. Dios le hace una pregunta a Job, llena de misterio y simbolismo. ¿Dónde estabas tú cuando establecí los cimientos de la tierra? Cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban de alegría. Observa bien, estos hijos de Dios ya existían antes de la formación del mundo y actuaron como testigos privilegiados de la creación del universo. Sin embargo, esto nos lleva a una pregunta intrigante. Si Adán fue el primer hombre, ¿cómo encajan estos seres en la historia? Más sorprendente aún, este no es el único fragmento en el que se mencionan estas entidades. A lo largo de diversos pasajes de las Escrituras, los hijos de Dios no aparecen como meros espectadores, sino que están en interacción directa con el Creador. Ya sea en los relatos del Génesis o en varios pasajes del libro de Job, su presencia es constante. Esto nos obliga a cuestionar quiénes eran realmente estas criaturas celestiales. Y aquí el misterio desafía todo lo que hemos sido enseñados a creer. La interpretación común nos presenta una narrativa lineal y cerrada de la creación en el libro del Génesis. Pero ¿y si existen lagunas en este relato? ¿Y si entre las líneas se esconden secretos antiguos y verdades que nunca nos han contado completamente? El asunto se vuelve aún más inquietante cuando nos damos cuenta de que casi nadie habla de esto. Si la misma Biblia menciona explícitamente a estos seres, ¿por qué casi nadie profundiza en el tema? ¿Por qué muchas interpretaciones modernas simplemente ignoran o minimizan su importancia? ¿Estamos tratando con un conocimiento deliberadamente mantenido en la oscuridad? ¿Un tema que tal vez no desean que descubramos? Ahora, piensa por un momento. Si realmente existieron otros seres antes de Adán, ¿cuál fue el verdadero propósito de la creación? ¿Se hizo todo solo para el ser humano o somos apenas una pequeña parte de algo mucho más grande? Un plan grandioso que va mucho más allá de nuestra comprensión.
Si este misterio ha despertado tu curiosidad, prepárate, porque lo que exploraremos de ahora en adelante tiene el poder de cambiar completamente tu comprensión sobre el origen del universo. Para desentrañar quiénes eran estos enigmáticos hijos de Dios, es necesario adentrarse profundamente en las Sagradas Escrituras, retirar el velo que el tiempo y las interpretaciones han colocado. Eso es precisamente lo que haremos ahora. Si realmente queremos acercarnos a la verdad sobre la identidad de estos seres que preceden a Adán, debemos regresar a las fuentes originales, los textos bíblicos. Pero, ¿realmente nos ofrecen respuestas claras o estamos ante un saber oculto, una verdad disfrazada entre palabras simbólicas? Lo cierto es que, a pesar de que muchas personas leen la Biblia, pocas se dan cuenta de que los hijos de Dios son mencionados en diversas ocasiones. Lo más interesante es que no aparecen como figuras secundarias, sino como piezas fundamentales de un plan espiritual que ya existía antes del ser humano y que sigue en movimiento hasta hoy. Uno de los pasajes más impactantes está en el libro de Job, cuando Dios desafía a Job con preguntas que están llenas de simbolismo. ¿Dónde estabas cuando establecí los cimientos de la tierra? Dime, si tienes entendimiento. ¿Quién trazó las medidas de la tierra? ¿Sobre qué se sustentaron sus bases? ¿Quién colocó su piedra angular mientras las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban de alegría? Haz una pausa y reflexiona sobre esto. Dios está describiendo el preciso momento de la creación y destaca la presencia de estos seres celestiales, que no solo eran testigos, sino quizás participantes activos. Esto demuestra que ellos ya existían antes de que el mundo tomara forma. Pero, ¿eran simplemente ángeles? La explicación más común es que los hijos de Dios serían ángeles, seres espirituales al servicio del Creador. Pero, ¿y si hay algo mucho más profundo oculto en estas palabras? En el primer capítulo del libro de Job, versículo 6, encontramos otro detalle intrigante. Un día los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Señor y Satanás vino también entre ellos. Aquí vemos una especie de asamblea celestial y surge la pregunta, si fueran solo ángeles, ¿por qué el texto insiste en llamarlos hijos de Dios y no simplemente ángeles? Tal vez estas palabras revelan un significado mucho más complejo de lo que imaginamos. En el libro de Génesis encontramos otro pasaje que profundiza aún más en este misterio. Se menciona que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron como esposas a las que eligieron. Este fragmento plantea una pregunta intrigante. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios que tuvieron relaciones con mujeres humanas? Si estos seres fueran puramente espirituales, ¿cómo lograron establecer contacto físico? O tal vez, estamos ante algo aún más complejo, una interacción entre dimensiones que escapa a nuestra comprensión actual. Algunos estudiosos sostienen que este pasaje es una fuerte evidencia de que los hijos de Dios no solo eran seres espirituales, sino que poseían la capacidad de influir e interactuar directamente con el mundo físico. Esto nos lleva a una nueva cuestión inevitable. Si estos seres tenían contacto con los humanos, ¿no sería lógico pensar que existían mucho antes de la humanidad? Otra referencia importante aparece en el Salmo 89, donde leemos: ¿Quién en los cielos se compara al Tin? Señor, ¿quién entre los hijos de Dios se asemeja a él? Aquí nuevamente la mención es de seres celestiales, habitantes del reino espiritual. Pero, ¿qué son exactamente estos seres? ¿Serían simplemente ángeles o acaso forman parte de una jerarquía mucho más compleja y desconocida? La repetida mención de los hijos de Dios en diferentes contextos a lo largo de las Escrituras nos lleva a una conclusión cada vez más clara.
Existía un sistema celestial anterior a la creación humana, una estructura espiritual antigua que fue testigo del nacimiento del mundo y que de alguna manera sigue operando detrás del telón del plan divino. La duda persiste. ¿Eran estos seres meros observadores, guardianes de sabidurías ancestrales o piezas claves de un proyecto divino que apenas comenzamos a comprender? Aquí es donde las cosas se vuelven aún más enigmáticas. Algunas teorías sugieren que estos hijos de Dios no eran simples ángeles, sino entidades con una función especial dentro del propósito universal de Dios. Y si la creación no fue hecha exclusivamente para el ser humano, sino para algo mucho más grande, un proyecto grandioso que aún escapa a nuestra capacidad de comprensión, los textos bíblicos dejan claro que estos seres existían desde los albores de los tiempos. Sin embargo, la pregunta más inquietante sigue siendo, ¿quiénes eran realmente y qué ocurrió con ellos después de la aparición de la humanidad? Ahora que hemos establecido las bases bíblicas para entender este misterio, es momento de adentrarnos en las principales teorías sobre la identidad de estos seres misteriosos. Lo que vamos a explorar a continuación cambiará radicalmente la forma en que percibes la creación del mundo. Ya hemos dejado claro que estos seres existían mucho antes de la humanidad y que aparecieron en momentos clave de las Escrituras. Pero, ¿quiénes eran realmente? Existen diversas teorías que intentan explicar este misterio. Algunas provienen de las tradiciones judías y cristianas, otras de textos antiguos que no forman parte del canon bíblico oficial. Y también hay interpretaciones audaces que desafían todo lo que creemos saber. Ahora llegamos al núcleo de las tres principales teorías sobre estos seres enigmáticos. En varios pasajes bíblicos, estos seres no solo están en contacto con el Creador, sino que también interactúan directamente con los seres humanos. Sin embargo, existe una teoría que desafía radicalmente la explicación tradicional de la creación, la conocida como la teoría del intervalo, o Gap Theory. Según esta hipótesis, entre el versículo 1 y el versículo 2 del primer capítulo de Génesis, habría un intervalo de tiempo. Esto sugeriría la existencia de una creación anterior a Adán, un mundo que habría sido destruido antes de la formación del universo tal como lo conocemos hoy. Si analizamos con detenimiento el versículo 1-2 de Génesis, leemos: La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían el abismo. Sin embargo, hay un detalle curioso. La palabra hebrea traducida como estaba también puede entenderse como se convirtió o llegó a ser. Esto sugiere que la tierra pasó de ser algo ordenado a un estado de desorden y vacío, lo que plantea la posibilidad de que antes de este caos ya existía algo. ¿Podrían los hijos de Dios haber formado parte de esta creación original, una civilización espiritual o incluso física, anterior a la humanidad que fue destruida por razones aún desconocidas? Si esta teoría fuera cierta, entonces Adán no habría sido el primer ser creado, sino el comienzo de un nuevo ciclo en la historia de la creación. Este escenario explicaría por qué los hijos de Dios ya estaban presentes cuando la tierra fue formada, porque pertenecían a una historia anterior a la nuestra. Esta teoría también se conecta con los relatos sobre la rebelión de Lucifer y la caída de ciertos seres celestiales, lo que genera aún más interrogantes que necesitamos investigar. Si existió una creación anterior a la de Adán, ¿podría la rebelión celestial que tanto se menciona estar vinculada a ese antiguo mundo olvidado? ¿Fueron los hijos de Dios parte integral de esa realidad anterior, un universo espiritual estructurado que desapareció en las brumas del tiempo? Independientemente de quiénes o qué fueran estos seres, hay algo que es imposible de negar.
Existieron mucho antes de la humanidad y jugaron un papel crucial en la narrativa de la creación. Ya sea como ángeles, seres de un tiempo anterior o habitantes de planos más elevados, cada interpretación nos obliga a reconocer cuán limitado es nuestro entendimiento sobre el origen del cosmos. Pero una pregunta permanece flotando en el aire. ¿Quiénes eran realmente estos seres y qué ocurrió con ellos? Si los hijos de Dios estuvieron presentes antes de Adán, ¿qué sucedió con ellos después del surgimiento del ser humano? ¿Desaparecieron por completo? ¿Fueron apartados? ¿O continúan actuando de maneras que apenas podemos comprender? En la siguiente etapa de nuestra investigación, profundizaremos aún más en este misterio. Ahora que hemos explorado algunas de las principales teorías sobre quiénes podrían haber sido estos seres, llegamos a un punto aún más intrigante. ¿Cuál fue el verdadero propósito de estos seres dentro del gran proyecto de la creación? Si existían antes de la humanidad, ¿cómo se relacionaban con el mundo material y, sobre todo, qué sucedió con ellos cuando el ser humano comenzó a habitar la tierra? Las Escrituras nos ofrecen solo fragmentos, piezas sueltas de un rompecabezas que ha intrigado a estudiosos y teólogos durante siglos. Sin embargo, al ampliar nuestra visión más allá de la Biblia tradicional, observando también los textos apócrifos y antiguas tradiciones espirituales, empiezan a surgir indicios sutiles, casi escondidos a plena vista. La existencia de los hijos de Dios antes de la creación del hombre indica que había un sistema celestial altamente organizado. Pero ¿cómo funcionaba exactamente esta estructura? Muchos estudiosos y teólogos señalan que los textos sagrados sugieren una jerarquía extremadamente compleja en el mundo espiritual, en la que Dios ocupa el lugar supremo, seguido de ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Pero, ¿dónde encajan exactamente los hijos de Dios en esta pirámide? Una hipótesis fascinante sugiere que formaban parte de un consejo divino, una asamblea celestial encargada de supervisar diferentes aspectos de la creación. Esta idea se ve respaldada por pasajes como el Salmo 82:1 que dice: Dios preside en la congregación divina, en medio de los dioses juzga. El término hebreo Elohim, traducido como dioses, puede referirse a seres espirituales de alta jerarquía. Esto abre la posibilidad de que los hijos de Dios fueran guardianes, guías y responsables de mantener el orden en aspectos fundamentales del plan cósmico. Pero entonces surge otra pregunta intrigante. ¿Por qué después de la creación del hombre estos seres prácticamente desaparecen de los relatos bíblicos? ¿Fue su papel alterado o hubo algún evento que los apartó de la historia humana? En las tradiciones judías y cristianas encontramos un episodio que podría ayudar a explicar este cambio: la rebelión de Lucifer y la caída de sus seguidores. En los libros de Isaías 14 y Ezequiel 28 leemos sobre un levantamiento celestial encabezado por uno de los seres más poderosos creados por Dios. Esta rebelión habría causado la caída de varios seres celestiales, quienes comenzaron a ser conocidos como los espíritus rebeldes. Si esta rebelión estuvo directamente vinculada a los hijos de Dios, ¿sería posible que algunos de ellos siguieran a Lucifer, mientras que otros permanecieron fieles al Creador? Esta teoría podría explicar por qué, en ciertos pasajes bíblicos, los hijos de Dios aparecen de manera positiva, como en Job 38:7, mientras que en otros, como en Génesis 6:2, su presencia resulta más cuestionable. El libro de Enoc, aunque no forma parte del canon bíblico, detalla cómo un grupo de ángeles llamados vigilantes descendieron a la tierra, se unieron con mujeres humanas y desobedecieron las leyes divinas, lo que resultó en duras consecuencias. Si estos relatos tuvieran fundamento, estaríamos ante un escenario mucho más complejo. Parte de los hijos de Dios habría sido castigada y apartada, mientras que otros habrían continuado desempeñando roles fundamentales dentro del plan.
Celestial. Otra línea de pensamiento sugiere que estos seres tenían una función específica antes de la creación de la humanidad, función que fue transferida a los humanos con la llegada de Adán y Eva. En Génesis, Dios le entrega a Adán un mandato importante: fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sometedla, y dominad sobre los peces del mar, las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Esto plantea una pregunta esencial. Si el hombre recibió esta responsabilidad, ¿quién tenía ese poder antes? Si los hijos de Dios ya existían, ¿no serían ellos los administradores de esta antigua creación? Tal vez la llegada de la humanidad marcó un cambio de liderazgo en la estructura cósmica. Sin embargo, es poco probable que esta transición haya ocurrido sin resistencia. Si estos seres gobernaban antes de nosotros, aceptaron pacíficamente ceder su papel, o algunos de ellos intentaron recuperar la autoridad perdida. Esta reflexión nos lleva aún más profundo. En varios pasajes bíblicos encontramos indicios de que entidades espirituales siguen actuando en el mundo, influyendo en eventos y naciones. En Daniel 10:13, por ejemplo, se menciona al príncipe de Persia, un ser espiritual que impidió que el ángel enviado a Daniel continuara su camino. Este relato sugiere que existen fuerzas invisibles que operan tras bastidores, moldeando la historia de la humanidad. Si conectamos esto con la idea de los hijos de Dios, podemos pensar que algunos de ellos todavía están activos, influyendo silenciosamente en el destino de las naciones y los eventos globales. Pero aquí surge la cuestión más desafiante. ¿Estamos listos para aceptar esta posibilidad? La narrativa de la creación que conocemos podría ser solo una pequeña parte de una historia mucho más extensa. Existen misterios y secretos que tal vez nunca hemos osado enfrentar de manera directa, y quizás los hijos de Dios sean la clave para comprender esta historia mayor. Si existieron antes que nosotros y aún influencian el curso de las cosas, ¿qué implicaciones tendría esto para nuestra existencia actual? La respuesta podría estar oculta en algo que rara vez consideramos: el verdadero propósito de la creación y el papel de la humanidad dentro de este plan divino. Todo esto nos lleva a un punto decisivo, un momento que podría cambiar para siempre: nuestra percepción de nuestra función en el universo. Tras examinar los misterios en torno a los hijos de Dios, sus posibles identidades y su papel antes de la creación del hombre, surge una última e inevitable pregunta. ¿Qué significa todo esto para nosotros los seres humanos aquí y ahora? Si seres espirituales estuvieron presentes desde el principio, si presenciaron la formación de la tierra e incluso influyeron en el destino de la humanidad, ¿no somos acaso los únicos protagonistas de esta grandiosa historia? La tradición religiosa nos enseña que el ser humano fue creado como el centro de la creación divina. Pero ¿y si la humanidad es solo una parte de algo mucho más grande? La Biblia revela a un Dios que no solo creó el universo físico, sino también reinos espirituales, jerarquías celestiales y estructuras cósmicas que van mucho más allá de nuestra imaginación. Dentro de este vasto proyecto, Adán y Eva surgen como el inicio de una nueva fase, un punto de transición dentro de un plan monumental. Esto no significa que ellos fueron los primeros seres creados, sino los primeros de una nueva era, encargados de una misión grandiosa. Si los hijos de Dios existían antes de nosotros, podemos concluir que la creación no comenzó ni terminará con la humanidad. Somos parte de una narrativa que se extiende por eras y que sigue desarrollándose hoy en día. Dios confió a la humanidad la responsabilidad de gobernar la tierra con sabiduría y equilibrio, y eso nos otorga un rol de enorme responsabilidad. Pero más allá del dominio físico,
¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar si también tenemos un papel espiritual que desempeñar? La Biblia nos recuerda en Génesis 1:26 que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto significa que no somos meramente cuerpos de carne y hueso, sino portadores de una chispa divina, con un destino y una responsabilidad sagrada que cumplir. Si los hijos de Dios gobernaban antes de nosotros, la creación del ser humano representó un cambio radical en el orden espiritual del cosmos. Dios no solo creó al ser humano, sino que también le confió un propósito elevado, una misión esencial. Pero, ¿estamos cumpliendo esa misión como deberíamos? Al igual que algunos de esos hijos de Dios se apartaron del plan original, la humanidad también ha seguido caminos de desvío y desobediencia. La caída de parte de esos hijos de Dios nos lleva a reflexionar sobre los conflictos espirituales que aún hoy influyen en la humanidad. La lucha constante entre el bien y el mal, las tentaciones, la búsqueda de redención. Todo esto parece formar parte de una guerra invisible que comenzó mucho antes de nuestra existencia. La Biblia nos advierte acerca de esta batalla espiritual. En Efesios 6:12 leemos: «Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Este versículo refuerza aún más la idea de que fuerzas espirituales continúan activas, tratando de influir en el destino de la humanidad y moldeando el rumbo de las naciones. Y si estas fuerzas invisibles fueran precisamente aquellos mismos hijos de Dios, que en un pasado lejano decidieron abandonar su propósito divino y seguir el camino de la rebelión, ¿sería posible que algunos de ellos todavía intenten desviar a la humanidad de su verdadero camino? Al mismo tiempo, sabemos que existen otros seres que permanecen firmes junto al Creador, dedicando su existencia a restaurar el orden, proteger la justicia y ayudarnos a encontrar nuevamente la luz. Esto nos muestra algo poderoso y reconfortante. No estamos solos en este viaje. Pero hay un detalle importante que muchas veces pasa desapercibido. Nosotros, los seres humanos, también somos piezas fundamentales en este gran enigma cósmico. Y ahora quiero dirigirme directamente a ti. Después de toda esta reflexión, después de explorar juntos el misterio de los hijos de Dios y las posibles consecuencias que esto puede tener para nuestra historia, te pregunto, ¿qué piensas sobre todo esto? Si realmente estos seres existieron mucho antes de la humanidad, y si de alguna forma aún influyen en la realidad actual, ¿cómo cambia este conocimiento tu forma de ver la creación, la trayectoria del mundo e incluso tu propia vida? ¿Estamos cumpliendo la misión para la cual fuimos creados o seguimos perdidos, intentando entender cuál es nuestro verdadero papel en este plan grandioso? Y si todo esto es solo una pequeña parte de un rompecabezas mucho más grande, con piezas aún escondidas, esperando ser descubiertas, ¿estamos preparados para enfrentarlas y aceptarlas? La verdad es que cuando miramos las Escrituras con atención y profundidad, nos damos cuenta de que muchas preguntas siguen sin respuestas claras. Pero tal vez el simple acto de plantear estas preguntas y buscar respuestas ya forma parte de la misión que nos fue dada. Esto no es el final de un misterio, sino el comienzo de un viaje mucho más profundo, un camino de descubrimiento y entendimiento que apenas estamos comenzando a recorrer. Los hijos de Dios, la creación del ser humano, las batallas invisibles que ocurren en el plano espiritual y los secretos escondidos en las palabras de los textos sagrados nos invitan a ir más allá de lo que hemos aprendido hasta ahora. Nos desafían a cuestionar las interpretaciones tradicionales y a abrir nuestra mente a una comprensión más grande, más amplia y sorprendente. Ahora quiero saber tu opinión.
Entre todas las teorías que exploramos, ¿cuál de ellas tiene más sentido para ti? En tu opinión, ¿eran los hijos de Dios ángeles, almas creadas en un tiempo anterior, o tal vez seres de una creación mucho más antigua que la nuestra? Comparte tu visión conmigo en los comentarios. Si este video ha movido tu mente, si ha despertado en ti el deseo de profundizar más y explorar aún más los misterios de la creación y del universo, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Juntos continuaremos desentrañando todo aquello que estuvo oculto por tanto tiempo. Y recuerda siempre, la verdad siempre estuvo frente a nuestros ojos. Solo necesitamos aprender a verla. Haz clic ahora en el enlace fijado en el primer comentario y comienza hoy mismo a vivir según las enseñanzas de Jesús.